Bueno, ¿quién no conoce a alguna persona que haya tenido este tipo de problemas? El reconocimiento paterno siempre es algo que va a incidir en la familia, sobre todo al principio. Hay que tener en cuenta que el reconocimiento y la inscripción, principalmente en principio de los hijos, se debe realizar en el registro civil dentro de los 40 días de nacidos. Si no, el registro civil puede hacer una inscripción de oficio. Así es. A partir de ahí, de la inscripción, que le inscribe tanto el padre o la madre o ambos, surgen un montón de situaciones que van a comenzar a impactar en estas distintas partidas o documentaciones que luego se van a poder modificar o no judicialmente o administrativamente, dependiendo qué es lo que se tenga que modificar. En principio, podemos decir, digamos, que si solamente la inscripción del niño es a través de la madre, luego el padre puede ir a reconocerlo, es solamente un trámite administrativo y no va a necesitar, digamos, del consentimiento del hijo o de la madre en cuanto sea el verdadero padre. Ahora, a partir de allí surgen otras situaciones que hay que tener en cuenta, que muchas veces se desconocen. Por ejemplo, cuando alguien que sabe que no es el padre del niño va y lo reconoce igual, eso es algo que se da mucho. Hay que tener en cuenta que eso es ilegal. No se puede reconocer a un hijo que uno sabe que no es su hijo. Eso puede ser un delito penal de supresión de identidad, puede generar distintas acciones cuando hay una intención en reconocer a alguien que no es tu hijo biológico. Ajá. Luego tenemos otro tipo de situaciones en donde podemos ver cuando no se reconoce a un hijo intencionalmente y bueno, ese niño tiene además el derecho a la identidad y va a poder solicitar que ese padre lo reconozca a través de un juicio de filiación para que se ponga su apellido y adquiera los derechos que surgen del reconocimiento, que básicamente, y entre los primeros cuando sos niño, es el derecho a la cuota alimentaria, que te va a generar, digamos, que ese padre tenga la responsabilidad parental, antiguamente llamada patria potestad, y luego los derechos sucesorios también, porque sin reconocimiento, sin estar, digamos, inscripto como hijo de, no vas a poder luego, por ejemplo, hacer un juicio sucesorio o que te declaren como heredero. Bien, el ADN en este caso es clave o a través de justamente la posibilidad que brindó este análisis, se pudo avanzar sobre muchos casos de este tipo, incluso para justamente los juicios sucesorios o las herencias, ¿no? Sí, el ADN hoy es fundamental, si bien pueden existir otros tipos de pruebas, pero hoy la prueba que es 99,9 es el ADN, que siempre va a ser prueba prácticamente obligatoria para este tipo de juicios, porque bueno, de esa manera vas a tener la certidumbre si sos o no hijo, y en el caso también de los padres, porque también pasa de que el padre muchas veces se entera que luego ese niño o ese joven no es su hijo, entonces también va a tener acción de impugnación cuando se enteró luego, por ejemplo, se enteró con los años de que en realidad no era su hijo, y bueno, va a poder, digamos, hacer esa acción justamente para liberarse de las obligaciones que tenías como padre durante el tiempo que lo fuiste, digamos. Claro, se entiende. Ahora, también está aquel hijo que pretende por algún motivo cambiarse de nombre. Sí. Por alguna cuestión es un universo importante, el hecho, incluso la nueva legislación prevé, entre los cambios de sexo, también el cambio de nombre y demás. Este es un trámite largo. ¿Nombre y apellido o solo apellido o solo nombre? Esto es largo, es un proceso... Porque acá uno ve que hay un universo de papeles que tiene que cambiar. Sí. Un universo de papeles y un universo de situaciones que, como bien decías, hay veces que son judiciales, hay veces que son administrativas. Esto lo establece el Código Civil y Comercial para establecer cuáles son las formas o los motivos por los cuales te vas a poder cambiar de nombre o apellido. ¿Tiene que haber un motivo o no lo puedo hacer porque quiero? No, el código te dice que para cambiarse nombre o apellido tiene que existir justos motivos a criterios del juez. Es decir, que tiene que haber una presentación judicial en la cual vas a tener que alegar cuáles son los motivos por los cuales te quieras cambiar. O sea, el mero capricho no va a ser un motivo, pero dentro de esos justos motivos hay un universo en el cual, por ejemplo,
puede ser que sufras bullying por el nombre, o sea, eso puede ser. Hay motivos que lo establece la ley, por ejemplo, por cuestiones religiosas, culturales, no sé, por ejemplo, que seas muy religioso y tenga un nombre, no sé, se me ocurre Lucifer, por ejemplo, puedas cambiarte el nombre, y eso todos son motivos que lo vas a tener que alegar en un juicio. Y luego la ley te da la posibilidad de cambiarte el nombre administrativamente, es decir, en el registro civil, y ahí tenés 3 motivos que son cuando está relacionada a la supresión de identidad o desaparición forzada de las personas en la época de la dictadura y todo ese tipo de cuestiones, y lo más novedoso, que es con respecto a la ley de identidad de género, que posibilita el cambio de nombre y también de género en el DNI para las personas que lo quieran cambiar. Eso es administrativo y no necesitas ningún tipo de prueba más que la voluntad. Porque antes, bueno, previo a la ley, a la sanción de la ley, había como que te podían llegar a pedir, bueno, a ver si había una intervención quirúrgica, algún tipo de tratamiento. Hoy en día no, vos tenés que ir y con la sola voluntad y expresión de la misma te tienen que dar curso al trámite de cambio de nombre y de género en el DNI. Perfecto. ¿Y después se modifica inclusive el tema del acta de nacimiento o eso no? Todos los papeles, porque acá hay que pensar en, por ejemplo, DNI, acta de nacimiento, cédulas, todo lo que tenga un registro de nuestra identidad, digamos, con la que fuimos asentados, tiene que ser cambiado. Exactamente. Es como un nuevo legajo, por así decirte, que se tiene que modificar todos los datos en los cuales van a ser suscriptos con el nuevo nombre y con la nueva identidad. De la misma manera que para aquellos casos de reconocimiento judicial también hay que cambiar todas las partidas o se suscriben distintas para que quede asentado en todos los papeles, porque luego te puede surgir algún problema cuando te puede aparecer otro nombre, otro apellido, no. Entonces se hace un cambio total de documentación. Sí, se me ocurre mínimamente, por ejemplo, los certificados, cuando terminas primaria o secundaria, además, con qué identidad salieron, todo eso se tiene que cambiar. Es todo un trámite. Bueno, pero digamos, acá esa persona seguramente está demandando su derecho, ¿no? Y lo quiere ejercer, que eso es fundamental. Por otro lado, otra de las consultas tiene que ver con las cuotas alimentarias. Una familia o papá, mamá se separan, se divorcian y bueno, acá hay que contemplar 2 cuestiones. Cuando el padre trabaja en blanco, se le hace inmediatamente, una vez que se acredita, el descuento inmediato para que eso se destine a la manutención de sus hijos, y esa cuota, la verdad que las mamás las cobran en algunos casos con mucho retraso, dependiendo si es actividad pública o privada también, ¿no? Y el rubro. Exactamente. Bueno, en primer lugar, siempre hay que tener en cuenta que la audiencia del proceso de alimentos, en la audiencia, hay que fijar y hay que tener en cuenta en qué fecha se va a poder cumplir con el pago de la cuota alimentaria, es decir, sea para trabajador público y sobre todo privados. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan por quincena, entonces hay que establecer o hay que hablar bien entre las partes para establecer una fecha la cual sea racional y en esta fecha es posible el cumplimiento. A veces, viste, desde el 1 al 10 es lo óptimo por todas las obligaciones que hay, vencimientos de facturas, pero hay ciertos casos en donde, bueno, sí no se puede pactar del 1 al 10 porque quizás la fecha de pago por quincena o por distintas cuestiones es distinta. O en el caso de los monotributistas, que también se puede fijar otro tipo de fecha. La fecha, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y luego, con respecto al incumplimiento, hay que ver dos facetas de estos incumplimientos, que uno es la falta de pago total y la otra es la demora o la simple demora, digamos. Uh-huh. Y dentro de ello hay que ver si es intencional o no. Claro. Entonces, si vos tenés una falta de pago o una demora en el pago que obedece a causas justificadas, bueno, puede estar justificada. Igualmente hay que tener en cuenta que siempre la cuota alimentaria devenga los intereses más altos de los bancos comerciales. Es decir, si la cuota era el día 10, el día 11 comenzó a generar intereses ante la falta de pago o en la demora del pago. Uh-huh. Ahora, si esa falta de pago es totalmente intencional, bueno, ahí se puede hablar ya de violencia económica contra la mujer, se puede hablar de delitos penales por incumplimiento de deberes de asistencia familiar. O sea, está la instancia que la señora puede hacer alguna presentación
y demandar su derecho a cobrar como corresponde porque tiene a cargo a menores. Y acá también está el derecho de los menores. Tiene que ser, obviamente, cubiertas todas sus necesidades, sobre todo las alimentarias. Exactamente. Sí, hay fallos penales. Hay uno en la justicia porteña, en el juzgado número 10, que condenó a un padre por no pagar la cuota intencionalmente y lo enmarcó en la violencia económica, que implica que la madre tenga que destinar recursos que eran personales o para su desarrollo personal para afrontar la parte que le correspondía al padre, además de la crianza, que también tiene un valor económico, que es cuando lo tiene a cargo. Esto es una cuestión de que hay que obviamente probarlo. A veces la intención es difícil de probar, pero en algunos casos surge muy obviamente del caso. Claro. Pero sí es posible enmarcar el incumplimiento como una violencia económica contra la mujer, ya que es un menoscabo, digamos, a sus recursos. Son acciones destinadas a que la mujer tenga menos acceso a sus propios recursos. Bien. Bueno, del privado puede ser un poco más fácil incluso llevarlo a cabo en cuanto a la demanda y a tener una respuesta. En muchos casos se puede dar la respuesta, ¿no? Ahora, en el caso de organismos públicos, nosotros hemos receptado muchas inquietudes, desesperación de parte de los depósitos que se hacen tarde, en el ámbito del Ministerio de Educación, en el ámbito de las fuerzas policiales, en el ámbito incluso hasta de algunas dependencias judiciales, llamativamente, ¿no? Que esto ocurra y que reclaman y es todos los meses igual, digamos, ¿no? Imagino que hacer la presentación para organismos del Estado también es un poco más engorroso porque la respuesta no es inmediata, ¿no? Exactamente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que frente a cualquier organismo estatal o privado, pero bueno, también en este caso estatal, la responsabilidad ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, es decir, ante la falta de pago en tiempo y forma, son responsables solidarios con el padre. Es decir, es como si fuera que debe como el padre. Es decir, es cuestión también de hacer valer esos derechos. No puede haber retrasos que sean injustificados, justamente. No puede la burocracia estatal incidir en el pago de la cuota alimentaria cuando estamos hablando que es un derecho básico, es un derecho humano a la alimentación, a la vivienda, y el Estado no puede ser generador de esa situación hacia menores de edad o hacia la madre, que justamente, por ejemplo, acá vemos en Jujuy que existe un Consejo Provincial de la Mujer, existen distintas leyes de protección y no puede resultar que desde el mismo Estado se violente no cumpliendo con la cuota alimentaria, en este caso como se plantean en varios organismos y que me ha pasado en distintos casos, que depositan no hay, digamos, un protocolo de fecha, es como que parece cuando terminaron de hacer sus tareas o la burocracia dice, bueno, hasta acá la depositan, es decir, cada organismo deposita prácticamente cuando quiere, claro. No hay una fecha que establecida, que debería haber una ley. Debería ser inmediata, ¿no? Y debería haber una ley que establezca que las cuotas alimentarias se deben pagar hasta tal fecha. Porque siempre vos fíjate que los primeros días se pagan los haberes. ¿Provincial? Sí, totalmente, porque no hay ningún impedimento para que el mismo Estado se obligue a cumplir con la obligación que exige el Código Civil y Comercial, claro. Que es la responsabilidad solidaria de las cuotas alimentarias. Claro. Ahora, eso también es una decisión política de decir, bueno, en estos casos no hay retraso. En otro tipo de cuestiones, bueno, cuando son proveedores, los pagos y todo ese tipo de cuestiones que van por otro lado, que tienen que ver con lo comercial, bueno, ahí ya serán otro tipo de decisiones políticas. Pero en esto, que es un derecho humano fundamental, en donde estamos hablando que hoy la violencia de género es un tema que está todos los días en la sociedad, no puede ser que el mismo Estado violente a través del incumplimiento, porque el incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia de género.